Tus semillas serán árboles de amor hacia Dios. Monseñor Leonidas Proaño, 33 años de un legado de amor y libertad. El día de hoy un programa muy interesante. Sucede que el 31 de agosto, es decir, de este mes, celebramos el 33 aniversario de la Pascua, es decir, del fallecimiento de Monseñor Leonidas Proaño. Y sabemos perfectamente, como Iglesia de Riobamba y también como Iglesia de Latinoamérica, la incidencia que tuvo Monseñor Leonidas Proaño. De manera especial, pues en nuestra querida diócesis que trabajó durante varios años y su pensamiento, las personas con las que tuvo la oportunidad de compartir y quienes todavía están aquí en este mundo dan testimonio de la trascendencia que tuvo su vida, su pensamiento, su manera de tratar precisamente al ser humano. Recordemos, pues, hizo una opción preferencial por los más pobres y de manera particular por los indígenas. Y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros, de contar aquí en nuestros estudios con el padre Julio Gortaire, quien trabaja ya pues un poquito más de, ¿cuántos? 50 años en la diócesis, y tuvo pues también esa oportunidad maravillosa de trabajar con Monseñor Leonidas Proaño. Qué bueno que podamos en este tiempo gozar y alimentarnos del testimonio de estas personas que, como les decía, tuvieron la oportunidad de compartir con Monseñor Leonidas Proaño. Así que, Padre Julito, le agradezco infinitamente por haber aceptado la invitación, por su tiempo, y desde ya, pues le agradezco por el testimonio que nos va a compartir en esta mañana. Bienvenido a Radio Católica Riobamba. Muchas gracias y felicitaciones por este acto. Recordarle a Monseñor que tanto ha dejado en la diócesis, en el mundo mismo, en el fondo, precisamente como tú subrayabas, por la opción preferencial por los pobres. Hay una anécdota bonita en ese sentido de él, de que en una catacumba de Roma, mientras estaba en el Vaticano II, firmó un compromiso especial junto con otros que estaban en el Vaticano II de servir especialmente a los pobres. Y eso pues lo cumplió toda su vida, y eso es lo bonito, ¿no? El enfoque que él tuvo precisamente de las ideas fundamentales del Vaticano II, que todavía no las cumplimos del todo por aquí ahora. Me parece importante en ese sentido entender un poquito cómo Monseñor, su vida entera, lo que hizo es servir a los más pobres, con sencillez, con humildad, como uno más. Ojalá, digamos, ser uno más entre todos, pero ayudando y sirviendo a los demás. Qué bonito. Muchísimas gracias, Padre Julito, una vez más. Bueno, tenemos también la presencia de Miriancita, que es de una comunidad de Huamote. Vamos a saludarle, a darle la bienvenida y agradecerle también por acompañarle al Padre Julito. También, bueno, ya tras micrófonos habíamos conversado un poquito y sí, pues ha escuchado de Monseñor Proaño. Vamos a ver qué es lo que ha escuchado, pero es un poquito más adelante. Por lo pronto, pues que se presente Miriancita. Buenos días y bienvenida.
Bueno, buenos días con todos los que escuchan esta Radio Católica FM aquí en Riobamba. Bueno, buenos días por dar este espacio también. Yo me llamo Miriam Alicia, tengo 21 años, soy de la comunidad Pulquishuar, perteneciente a Guamote. Yo vivo en Guamote con mamá Laurita, así yo también queriendo descubrir un poco, seguir el ejemplo. O sea, tengo un sueño y me gusta seguir ser una misionera buena para ayudar así en las comunidades, en la iglesia. Bueno, de lo que dijo de Monseñor Leonidas Proaño, yo estudié en unidad educativa Chimborazo a distancia allá en Guamote. Bueno, gracias a Dios, mis licenciados se contaba así un poquito esa biografía de Monseñor Leonidas Proaño y me contaban esa historia diciendo que el Monseñor Leonidas Proaño era un campesino que nació en San Antonio de Ibarra, era un campesino, que sus padres eran pobres, que trabajaban así maceteando sombreros y él cuando tenía 12 a 14 años, empezaba a ayudar a sus padres, ayudaba a sus padres y luego de eso ya empezó a ayudar a los indígenas, o sea, así, alfabetización, hay mucho, bueno, ya ayudar así en la educación. Esa historia he escuchado un poquito cuando estuve estudiando en colegio, bueno, ya casi ya 2 años, ya cuando ya salí no me recuerdo ya. Bueno, muchísimas gracias, Miriancita, por ese pues testimonio, ¿verdad? Porque también, pues aquí en el Ecuador, no solamente en Chimborazo, yo me he dado cuenta que en el Ecuador y en el mundo entero, pues hay algunos centros, algunas cooperativas de transporte, de vivienda incluso, que han tomado este nombre, Monseñor Leonidas Proaño, para su institución, ¿no es cierto? Eso, pues definitivamente por la importancia que tiene Monseñor Leonidas Proaño. Bueno, Denis también, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenido. Luchito, muy buenos días también acá al padre Julito, Miriam, bienvenida. Es para mí motivo de satisfacción el día de hoy estar presentando un programa como estos, ¿no? Recordando la vida de Monseñor Leonidas Proaño. Y como siempre en todos los programas lo que queremos hacer es que las personas poco a poco vayan conociendo un poquito más de Dios, poco a poco también vayan conociendo un poco más de cómo sobrellevar la vida en el camino del mandato de Dios, de Jesucristo. Y nada, pues vamos a empezar con este programa. Sin duda vamos a tener grandes experiencias de acá de Julito, que ya nos estaba contando un poquito también. Y nada, pues bienvenidos a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Católica Riobamba 105.7 y también a las que nos están mirando a través de nuestro Facebook Live. Bueno, yo estaba mirando algunas cositas de la vida de Monseñor Proaño y definitivamente encontré, pues yo creo que una síntesis muy significativa. Seguramente pues está bastante reducida, pero yo creo que algunas cositas pues son importantes como para señalar algunos aspectos, en primer lugar, de su vida, ¿no? Por ejemplo, una frase, Padre Julito, que me llamó la atención de esta presentación que hace este libro llamado Creo en el hombre y en la comunidad, que es una autobiografía de Monseñor Leonidas Proaño. Y aquí dice que es un hombre de una vida atractiva, pero también polémica a la vez. Padre Julito, cuéntenos un poquito, ¿por qué se podría decir que la vida de Monseñor Leonidas Proaño es atractiva para muchos, por supuesto, pero también ha causado un poquito de polémica, precisamente tal vez por esa misma atracción que generó su vida, su pensamiento, pues un poquito tal vez por eso también polémica a la vez. Padre Julito, entonces, ¿qué es lo que podríamos decir en síntesis así acerca de su vida?
Bueno, a ver, ya nos contaba Miriam precisamente cómo él nace pobremente, él conoció, nos dice en el mismo libro que acabas de decir, él nos dice, él conoció la pobreza muy de cerca, especialmente en su niñez. Y él tuvo que trabajar fuerte para poder ayudar a sus familiares. Pero por otro lado, lo importante es que el Señor estaba en su corazón en definitiva y le lleva a trabajar profundamente con la gente pobre. Primero empezó con obreros en Imbabura y a un sacerdote aún antes de eso, pero después de eso él sigue dedicado y sobre todo ya desde el 54, 1954, en que llega acá a Chimborazo y se encuentra con ese hombrecito que dice, un indígena, que se acerca y le saluda y le dice, por fin llegaste, Teita, amito, pero con esa esperanza de que precisamente estando con la gente pobre vamos a poder trabajar, pero juntos. Yo creo que ese sentimiento de ser uno más de Monseñor Proaño es importante. Ahora, ¿por qué atractiva? Precisamente por eso, porque él no piensa en él piensa en los demás, él piensa especialmente en los más pobres y en el mundo indígena muy especialmente. Y eso necesariamente le tiene que traer problemas. Y hay gente que eso no le gusta, pues, ¿cómo está pasando en este momento en el Ecuador y en el mundo? Lo que se busca es más la plata que la ayuda a los demás. Exactamente igual se vivía en ese momento, con explotaciones terriblemente fuertes, en comunidades especialmente. A mí mismo me tocó vivir situaciones en Guamote de auténtica esclavitud que tenían que vivir los indígenas, yo que sé, hacendados con pistola en mano, no les permitían estar ni siquiera a 2 cuadras de su casa, de hacienda, y el que se metía y estaba más cerca de las 2 cuadras, hasta les metían presos en su propia, y lo mismo vi personalmente, una cárcel que tenía uno de los hacendados en Guamote, la conozco y sé dónde es exactamente la cárcel, y no solo eso, estuve dentro. Claro, ahorita en este momento ya no existirá como cárcel, pero tenía, por ejemplo, una viga, y en la viga estaban colgadas 2 argollas que servían entonces, según parece, para colgarle de los dedos meñique y flagelarle al indígena, por razones, las que sea, pues. Pero en el fondo era, por ejemplo, eso de estar muy cerca de su casa. No querían, y no les permitía coger agua, ni aún después de haber salido el agua ya fuera de su hacienda, y sin embargo el agua no es para los indios, etcétera. O sea, situaciones terriblemente duras tuvo que vivir Monseñor Proaño, y al tener su corazón puesto en la gente pobre, al haber jurado en las catacumbas de Roma esa entrega a los pobres, él lo hacía, pues, él lo vivía. Hay dificultades serias sobre el contar largo, de la lucha por las tierras, las dificultades que tuvo. Necesariamente nos atrae la vida de él, y tenemos que seguir tratando de vivir como él, seguir su buen ejemplo, pero al mismo tiempo, por supuesto que tenía que ser polémico. Eso no les gustaba a mucha gente.
hay muchas cosas en que él se demostró que, digamos, si es que su vida era sencilla, humilde y en plan de servicio, más a ellos que a los que tienen el poder, eh, necesariamente va a tener polémica. Y sabemos que hasta les llevaron presos a él y a otros obispos y otros más que estaban, entre esos aún estuvo también en esa reunión donde les llevaron presos un compañero mío jesuita que estaba en esa reunión y le tocó vivir algo de esa situación también. Bueno, el propio gobierno es el que le está llevando, le prohíbe vivir, digamos, le lleva preso en definitiva, pues no. O sea, es polémico. Acá también tuvo polémicas fuertes cuando Monseñor dijo alguna ocasión, más que dedicar, que le exigían que construya una catedral, que cambie las cosas en ese sentido, que sea una cosa más vistosa. Él decía, la verdadera iglesia es la gente pobre, no es, las personas son las importantes, no tanto la construcción. Eso le trajo dificultades, problemas, lógico. O sea, sí, es un hombre atractivo en este plan de que quiere ayudar especialmente a los pobres y se compromete. Pero por otro lado, por supuesto, eso mismo trae polémica. ¿Cómo creo que estamos viviendo en el mundo actual? Padre Julito, Sí. tuve un profesor en el seminario, un profesor de Biblia, que nos decía, cuando uno anuncia el Evangelio como lo anunció Jesús, pues definitivamente eso no lo vamos a lograr al 100%, ¿no es cierto? Pero por supuesto, si es que hacemos todo el esfuerzo por anunciar con fidelidad y radicalidad el Evangelio, decía, siempre vamos a encontrar contradicciones, siempre va a haber personas que se sientan afectadas por esa predicación, pues esa predicación fiel, leal, radical, ¿no es cierto? Como lo hizo Jesús. Otro calificativo que le dan a Monseñor Proaño aquí es que se trata de un hombre con una fe inquebrantable. Definitivamente, si es que no existe esto, o sea, esta fe inquebrantable, pues las polémicas, las contradicciones, incluso hasta se puede llegar a la persecución, ¿no es cierto? Con esta predicación así frontal, con esta predicación profética que denuncia las injusticias, se puede ofender tanto a algunas personas que esas personas que tienen en algunas ocasiones el poder pueden convertirse en perseguidores. Entonces, yo me he hecho la pregunta, ¿de dónde pues adquirió esa fortaleza, Monseñor Proaño? O sea, ¿cuáles fueron sus fuentes de las que pues alimentó su vida y su ministerio? Yo creo que en la misma pregunta ya está la respuesta, ¿no es cierto? Esa fe inquebrantable, esa fe. No es que él, y a ratos conversábamos, y no es que él no sintiera dificultades vivencias fuertes de dificultades aún personales en el plan de decir, caramba, ¿a qué me estoy metiendo? ¿No? Pero eso no lo hacía dudar en ningún momento a él. Ahora, ¿en qué se basa eso? Yo creo que ahí está lo interesante. Fundamentalmente en el regalo de Dios, de su deseo de servir a los más pobres y de su oración. Podía hacer lo que sea, pero antes de salir a cualquier comunidad, que él visitó tanto las comunidades, antes de
apenas terminaba lo que sea, lo primerito es a encontrarse con el Señor, a conversar con Él y a entregarle su vida. Y eso se le notaba aún en las conversaciones diarias, en los momentos, en las visitas que él hacía a todo lado. Y lo primerito, pues, el Señor tiene que ser el centro de nuestras vidas. Él vivió con eso. Lo mismo el cariño a la Santísima Virgen, inmenso que él tuvo. Todo eso nos ayuda a comprenderle que lo fundamental es su entrega, su fe. Habrá tenido momentos duros como todos, pero al mismo tiempo fue inquebrantable y supo seguir luchando por ella. Definitivamente. Pienso que en el ministerio de la persona, incluso en el ministerio pues misionero, catequético, dirigiendo un grupo, hasta un coro, mucho más, por ejemplo, para una religiosa, para un sacerdote, y mucho más, inclusive para un obispo, definitivamente la oración se convierte en ese soporte, ¿no es cierto? En aquello que le da la fuerza precisamente para seguir ejerciendo pues el ministerio. Yo me atreví a hacer esta pregunta porque no siempre pues a Monseñor Proaño como que se le identifica como un hombre de una oración, de una mística profunda. Yo he estado en estos días revisando algunas entrevistas, algunos documentos, algunos escritos, y varias personas que vivieron con él, por ejemplo, una misionera española, unas misioneras también mexicanas, gente de por aquí. Incluso usted estaba viendo, Padre Julito, una entrevista, y allí pues llegan a la conclusión de que Monseñor Leonidas Proaño fue una persona de una oración profunda. Pues definitivamente, por ejemplo, pues una misionera española que trabajaba en Santa Cruz, ella dice, antes de salir a la visita de una comunidad, antes de salir a responder a algún compromiso, él pasaba un tiempo muy prolongado de rodillas en el Santísimo. Cuando regresaba al hogar Santa Cruz, dice, hacía lo mismo, como que al inicio le presentaba al Santísimo aquello que iba a hacer y luego pues a presentarle lo que ya había hecho. Entonces a mí me parece esto fundamental. No podemos dejar de contemplar este aspecto importantísimo en su vida, ¿no? Porque, claro, podemos quedarnos, sí, que fue un hombre muy frontal, un hombre polémico, que se basó en la Sagrada Escritura, por supuesto, pero también en la doctrina social de la Iglesia, que hizo esto, que hizo lo otro, pero tal vez no siempre resaltamos esta capacidad del encuentro con Jesús. Y eso precisamente le lleva al compromiso, ¿no es cierto? Porque así lo hizo Jesús. Es que no es otra cosa, es que la vida de Monseñor Proaño, pues yo creo que se esforzó muchísimo por asemejarse a Jesús, su maestro, ¿no? La predicación, la denuncia, la opción por aquellos que más necesitaban. No sé, Denis, si es que tiene alguna pregunta o pues sí, quisiera hacer algún comentario al respecto. Sí, bueno, antes de hacer una pregunta y todo esto, quisiera como que recapitular un poquito, ¿no? Monseñor, desde muy joven, nacido en un hogar pobre, y desde ahí ya vamos entendiendo de por qué también, ya cuando llega a ser parte del ministerio, de ser sacerdote, de ser obispo, comienza también ese camino de ayudar a los pobres, porque él entendía, ¿no? Él ya sabía o entendía del por qué hay que ayudarles, ¿no? Y sin duda esto del empezar yo veía un documental, ¿no? que decía, ¿no? que antes los indígenas debían saludar con el poncho envuelto en la mano, ¿no? Porque sin duda el status quo de ese momento, o la gente poderosa de ese momento, no les aceptaba, ¿no?
Y entonces cuando llega a Monseñor Leonidas Proaño y dice, bueno, ahora vamos a saludarnos como hermanos, ¿no? Y, ese saludo de manos, de ese apretón de manos, ya sin el poncho, sin cubrir la mano, es un verdadero saludo de hermanos. Y es por eso que Monseñor Leonidas Proaño comienza a ganarse también, o empieza a entrar en el corazoncito del pueblo indígena, ¿no? Porque él empezó a preocuparse, y es por eso que, como decía también Julito, ¿no? El padre Julio, que también comenzó a ganarse no solamente gente que le apoyaba, sino gente que no quería que esté ahí. ¿Por qué? Porque sin duda era una amenaza para las grandes industrias de ese momento, para los hacendados de ese momento, porque él les estaba dando la palabra, ¿no? Les estaba diciendo, bueno, quiero que ustedes se liberen de esas cadenas opresoras de los dueños de haciendas que están ahí. Y es por eso que, bueno, también se tocó un poquito de este tema de que Miriam comentó un poquito de este tema que cuando fundó, ¿no? la ERPE fue para alfabetizar, ¿no? Y a través de la alfabetización es lo que él quería es liberarles, ¿no? Y entonces, sin duda esa partecita es muy importante, y también lo que decían, ¿no? Que Monseñor, un hombre de fe, y sin duda es un hombre de mucha fe. Él nunca perdió la fe, él siempre se mantuvo con esa fe, porque él hablaba en este libro que Luchito comentaba. Él decía, no, mi universidad fue el campo, y mis mejores maestros fueron los indígenas. Y ahí uno comienza a como que a pensar y decir, o sea, él sin duda aprendió mucho de la comunidad indígena, ¿no? Él hablaba también de esto de las mingas, de que si él no hubiese conocido o hubiese entrado en este camino de ayudar al indígena, él no hubiese entendido este compromiso verdadero de la ayuda que ellos lo hacían a través de la minga, porque una minga es eso, es hacer una obra, pero en comunidad, es hacer una obra en beneficio de todos, pero ayudándonos entre todos. Entonces, sin duda, eso realmente hay que tenerlo claro, y aquí viene mi pregunta para acá, para el padre, porque sin duda él mantuvo mucha vivencia con él estuvo junto a él, y sin duda yo quisiera saber cuál era esa convicción que Monseñor Leonidas Proaño tenía, porque él no se derrumbaba, qué convicción tenía él. Ya, yo creo que en su vida él, a diario, cada momento, le encontraba al Señor. Y entonces una de las características es precisamente el saber, característica fundamental de Monseñor Proaño, saber escuchar, saber aprender. ¿De quién? Del indígena, del analfabeto, del que no tiene para vivir. O sea, no es solamente la fe en Dios, es la fe en el mismo hombre. En el hombre está el Señor. En el Vaticano II se subraya tan fuertemente, en Bomota hemos vivido como un verdadero dogma, que una frase bonita de San Agustín, en que San Agustín vivió por los años, nació un poco antes del año 400 y vivió hasta poco después. Él dice que hay, yo creo que eso lo vivió Monseñor con fuerza, las semillas del verbo, las semillas de Dios están ocultas, si se quiere, en las tradiciones nacionales y religiosas de los pueblos, no necesariamente católicos. Mucha gente en África no le conocía en absoluto a Jesús. Y sin embargo, ahí está Dios. Y entonces Monseñor Proaño vivía esa realidad. Al conversar con alguien estaba viendo toda la bondad de Dios que está en la gentecita misma y aprendiendo lo que son ellos. Entonces era un vivir naturalmente ese contacto con el Señor.
El Vaticano II nos llega a decir entonces, las semillas del verbo están en la gente. Sepamos cuál tiene que ser nuestro trabajo. No es ir a enseñar, no es ir a imponer nuestros pensamientos. Lo que nos dice es descubrir. El Vaticano nos dice eso. Hay que ir a descubrir con alegría y respeto las semillas de Dios que están ya en el pueblo. Y entonces, que eso sepamos vivir. Él lo vivía. Él lo sentía. Entonces, él se encontraba con Dios en la conversación con el prójimo. Evidentemente, eso le da una fuerza terrible, ¿no es cierto? Y ahí está el mismo título del libro, de su propio diario. Creo en el hombre. Claro, si Dios está en la gente y en la comunidad, la organización, en las mincas, en el modo de trabajar, en el modo de ser. Pero por favor, eso tenemos que aplicarlo también ahorita nosotros. Necesitamos. El trabajo fundamental de Monseñor Proaño fue la concientización. A través de Paulo Freire, buscando la palabra generadora, lo que buscábamos es que la gentecita piense, reflexione, tome conciencia de su realidad para poder defenderse, para poder luchar mejor. Me parece que allá está la clave del mismo modo de decir de Monseñor. Así es, en esta partecita de lo que comentaba acá el padre Julio, sin duda, ¿no? Esa profundidad que Monseñor Leonidas Proaño tenía para con el pueblo indígena le marcó muchísimo, que sin duda nunca más, ya cuando inició no lo dejó, ¿no? Y en esa parte de la convicción fuerte y ver esa enseñanza en cada persona, esa enseñanza en cada niño, en cada abuelito que estaba ahí. Yo veía, también me comencé a ver los reportajes así, y un reportero le decía, ¿por qué en las Eucaristías el que habla, Juanito, me parece que era el misionero que era ahí, ¿por qué el que habla es Juanito y no el sacerdote en sí? En la ciudad se ve que el sacerdote es el que más habla. Y Monseñor Leonidas Proaño decía, bueno, es que a él entienden mejor, si yo hablo no me van a entender tal vez mucho, pero él les está haciendo preguntas, las preguntas están siendo contestadas, y en base a eso, él está evangelizando, y Dios está entrando, Jesús está entrando en los corazones de ellos. Y ahí sin duda es como decía, no es que hay que imponer y llegar y decir, bueno, esto se hace así y ya, sino que Monseñor Leonidas Proaño se dejaba llevar por las enseñanzas que él adquiría en ese momento, que él veía en las personas. Él se dejaba llevar, él escuchaba, él veía, y a través de ese escuchar y de ese mirar, él actuaba, ¿no? Entonces es por eso que se queda también esta parte es fundamental, el ver, juzgar y actuar, que siempre se ha usado, ¿no? Y bueno, sin duda eso es muy interesante. Bueno, Padre Julito, ya que usted lo mencionó, Monseñor Leonidas Proaño coincidió con aquel acontecimiento importantísimo para la Iglesia en el mundo entero, que es pues el surgimiento del Concilio Vaticano II. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál fue la participación? ¿De qué forma participó Monseñor Leonidas Proaño? Inclusive hay testimonios de que lo hizo antes, durante y también después, porque la Iglesia Latinoamericana lo que trata es de aplicar todo el contenido, toda esa novedad que significa el Concilio Vaticano a la realidad de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo fue la participación de Monseñor Leonidas Proaño en este acontecimiento trascendental para la Iglesia? A ver, yo diría que hay que entender un poquito qué pretendía y por dónde iba el mismo Vaticano II.
El Vaticano II, por supuesto, fue la reunión en que discutieron entre, sobre todo, obispos y los delegados que había para llegar a cosas como esta, ¿no? De buscar, de ver la realidad en el fondo. Ahora, ya se trabajaba antes, un poquito en África y un poco también acá en América Latina. Esta idea se trabajaba ya, de que hay que descubrir a Dios en los demás. Y eso es lo importante. Y entonces se lleva al Vaticano II, se lleva esta idea de que hay que, la misión es ir a descubrir al Señor en la gente y eso que crezca. Lo que tiene la gente, eso es lo que tiene que crecer. Eso decía, ya se vivía en pequeños grupitos de misioneros, tanto en el África como acá en América Latina. Y resulta que llega un momento en el Vaticano II, es interesante la historia en eso, en que el Papa mismo entra y dice, las misiones quiero que queden en manos del Vaticano, porque desde el Vaticano vamos a poder nosotros tener más dinero, más misioneros, buscar más, y desde acá vamos a llevarle las cosas. Y a pesar de ese enfoque que dio el Papa como deseo que él veía por ayudar más a las misiones, dentro del mismo Vaticano II se llega a otras conclusiones. Y es que sea esto. Y lo que tenemos que hacer, la verdadera misión no es ir a enseñar, sino ir a descubrir. Y a pesar de que el Papa actuó en ese, pidiendo eso, salió lo contrario en el Vaticano II. Y uno de los que intervino después de esa intervención del Papa fue precisamente Monseñor. Él estaba convencido de que Dios está en la gente. Y por eso simplemente es diariamente vivir con esa realidad a fondo. Me parece que eso fue interesante. Ahora, el Vaticano lo que busca es la realidad, a base de lo que es la gente. Hay que avanzar. No a base de las cosas como son, no lo que nos imaginamos o tenemos en la cabeza o queremos inventarnos. Por eso lo bonito de Monseñor Proaño fue el salir precisamente a lo primerito, de las primeras cosas que hizo cuando había llegado acá, yo todavía no le conocía siquiera, en el año 54 mismo, fue visitar rápidamente quizás, pero bastante ampliamente, visitar a toda la diócesis y encontrarse con los problemas fundamentales después de esa visita rápida que él hizo. ¿Cuáles fueron los puntos que encontró fundamentalmente? Eran que la gentecita estaba totalmente analfabeta, que no tenía de qué vivir, que no tenía organización, que no se le permitía, y lo mismo religioso, era bien pobre. Entonces, Monseñor Proaño lo que hace es precisamente tomar esos 4 aspectos fundamentales. Fíjense que es genial. La alfabetización, y por eso hace ERPE, radiofónicas. Y ese trabajo es genial también, interesantísimo. ¿Cómo conseguir tierras? Entonces, entrega primero las tierras de la propia diócesis a quien le pertenece, a quien trabaja. Lo entrega al propio indígena. Y luego le faltaba organización. Monseñor Proaño es el que
ayuda, no que piensa él, no es que él impone, más todavía, cuando se llega al movimiento indígena de Chimborazo, era bien interesante, nos prohibió a los que trabajábamos con indígenas en la misma diócesis, nos dijo, por favor, no se metan a querer influir en lo político. Y cómo se tiene que hacer esto, cómo se tiene que hacer lo otro. Tenemos que saber escuchar y que la gente sea la que saca su organización. Eso hay que trabajarlo diariamente en cada parroquia, en cada comunidad. Y eso es lo que se hizo para conseguir la organización del movimiento indígena. Se empezó precisamente por acá en Chimborazo. El único que estuvo en las reuniones donde se empezó a formar, donde ya se decidió formar, fue el mismo Monseñor Proaño, pero cuidándose él de no influir, sino dejar que la gente sea la que crezca. Ahí nació. Y después en lo religioso quizás atendíamos como iglesia misma visitas que pedían, pero más bien como fiestas, como sí sacramentos, pero a ratos hasta aprovechándonos de hacerles trabajar como una especie de pago por lo que se les enseñaba, o cosas por el estilo, la preparación y poco más. Él trajo las hermanas misioneras lauritas. Entonces son los puntos fundamentales de alfabetización, educación, organización, se llegó hasta el mismo movimiento indígena, aquí de Chimborazo primero, después se extendieron, tierras, entonces organizó todo lo que fue una reforma agraria, aún antes de la del mismo gobierno, especialmente con César, y entregó las tierras a la gente, y en lo religioso, a que vayamos a vivir, a estar y a ser parte, a ser uno más de la gente. La pregunta siguiente, Padre Julito, es, a ver, ¿de qué forma usted le conoce a Monseñor Proaño y pues cómo se va implicando? ¿Qué delegación recibe de parte de Monseñor Leonidas Proaño? ¿Cómo fue su relación con él? Gracias por la pregunta. A ver, teníamos dos jesuitas que queríamos trabajar con indígenas y dos hermanos, porque era mi hermano Alfonso Orteire, también jesuita. Él estudió antropología en México para buscar el modo de cómo ayudar especialmente a los indígenas. ¿Qué podíamos hacer especialmente acá? Y entonces, junto con él, junto con las misioneras lauritas que había traído Monseñor Proaño precisamente acá, y Aguamote es la segunda casa que fundaron las lauritas acá en el Ecuador, y fuimos a hablar con Monseñor. A decirle, quisiéramos hacer esto, queremos tener un contacto mayor con la gente, conocer mucho más a fondo, ver la realidad de la gente para ir buscando juntos caminos. Y Monseñor nos pidió, nos dice, yo les rogaría más bien, bien está, vengan a la diócesis, pero ¿por qué no entran en el sistema de concientización que tenemos en la diócesis? Con toda la metodología de Paulo Freire. Ese mismo ratito le dijimos, Monseñor, permítanos entrar a conocer más a fondo a la gente, no solo conocer sociológicamente la realidad de la gentecita, sino más antropológicamente, más ir a la misma conciencia, al mismo modo de ser de la gente. Monseñor nos admitió. Entonces, por supuesto, estábamos de acuerdo con la concientización, pero Monseñor en eso mismo, años después, 2, 3 años después, me pidió que influyera yo un poquito más en la diócesis, para que la diócesis entera
tenga un enfoque más antropológico, que vayamos más a la persona, que lo conozcamos a fondo, cómo son. Y ya cuando contestando tu pregunta, una de las cosas primeras que hizo que me pidió Monseñor fue, se fueron inventando entre los que estaban en ese momento llevando con más fuerza la diócesis, se inventó un equipo que le llamaba él equipo de unificación, porque aún dentro de los mismos sacerdotes de la misma diócesis no todos teníamos el mismo pensamiento. Entonces, buscar. Y por otro lado, cómo dar fuerza a los seglares. Algún rato hasta llegamos ya dentro de este plan de cómo trabajo con Monseñor mismo. Llegamos, por ejemplo, a hacer todo un estudio de toda la diócesis y decíamos, ¿qué pasará si es que la iglesia sigue disminuyendo en vocaciones? Y nos imaginamos como Señor, si se tiene ese documento, es bien interesante, cómo manejar la diócesis entera si fueran solo 7 sacerdotes, que dando vueltas decíamos, podríamos llegar hasta eso. Y los demás, los propios indígenas, la propia gente del pueblo, pero en sus manos la iglesia. No es lo que está buscando ahorita el Papa actual, no es lo que nos está diciendo al hacer estas reuniones de asamblea eclesial, ya no es solo asamblea de obispos. Episcopal, no es solo episcopal, sino que ahora es eclesial, no quitará la otra, pero el que sea el pueblo el que va llevando la iglesia, ¿dónde está lo malo? Si Dios está en la gente. Entonces, bueno, por allí fuimos caminando, los seglar tomó fuerza, el equipo de unificación era precisamente eso, 2 sacerdotes y 2 laicos, que eran los que teníamos que entrar en este equipo que quiso formar Monseñor, ¿no es cierto? Pues bueno, después en otras cosas que me pidió, por ejemplo, hubo crisis bastante seria en radiofónicas, el modo de arreglarlo y ver cómo hacer, y ya se tomaron posturas, y ahí Monseñor me pidió que yo ayudara un poquito en la dirección de radiofónicas, formando una cosa interesante para ese momento clave, y era el que hubiera una dirección de la radio, pero una dirección ejecutiva, pero un consejo que es el que tenía que ir llevando el enfoque de la radio. Y así se hizo con radiofónicas. Ahí me pidió también que estuviera yo. Otra cuestión que me pidió concretamente es otra cosa bonita de Monseñor Proaño, en la lucha de tierras. En Guamote nos apoyó fuertemente. En Guamote hemos logrado en 5 años, del 75 al 80, que todas las haciendas pasen a manos indígenas. El 65.000 hectáreas de las 100.000 logramos por organización de la gente ya que pasen a manos indígenas. Pero había 10.000 hectáreas más que no había modo de intervenir directamente. Pues entonces se consiguió un fondo. Interesante el fondo, perdonen que me alargue en esto, pero un periodista alemán había oído hablar de Monseñor Proaño y del trabajo que hacíamos por acá, se vino y se estuvo unos 2 o 3 meses por aquí, y luego escribió artículos en Alemania, y logró toda una ambientación para que se entienda el trabajo que se hacía acá, y sobre todo de Monseñor Proaño.
Y entonces los campesinos alemanes, no grandes hacendados, sino los que viven del campo, lo viven con bastante fuerza y económicamente bien, ¿no? Bien, pero hacen un fondo y le vienen a entregar a Monseñor por año. Les dice para que ayude a los pobres indiecitos, saltanos. No son los pobres indiecitos y de esa forma no aceptamos el regalo. Entonces se quedó en que se podía hacer, ¿qué pasa si hacemos un fondo para que se pueda conseguir? Y entonces lo que hicimos es, me nombró también parte de ese fondo y como iglesia, junto con el, ¿cómo se llama? Ya me entró el nombre, del FEP. Junto con el FEP fuimos dando créditos, 10.000 hectáreas más o menos del Cantón Guamote se pudieron comprar a base de esos créditos. Todo lo han pagado matemáticamente. Y la gente. Pero ese apoyo que consiguió Monseñor Proaño para esto nos ayudó fuertemente. Y no solo en Guamote. Hicimos varios otros lados. Éramos 2 sacerdotes, el padre Pedro Torres y yo, junto con los del FEF, que manejamos esa situación y fuimos consiguiendo varias tierras que pasen realmente a manos indígenas. Bien, quizás no sé si me salgo, pero algo por el estilo tenemos que seguir buscando ahora. Tierras. Un indígena sin tierras, ahora quizás ya se entiende más. Hay mucho más comerciante, pero eso no quiere decir que no se necesite tierras y tierras buenas para que el propio indígena sea el que logre producir fuertemente. No me alargo más. Bueno, padre, muchísimas gracias por ese testimonio. Ya un poquito en el plano más informal, no sé, a mí, vuelvo a decir, es que es de la primera fuente, ¿no es cierto? Denis nos decía algunas características ya del trato de Monseñor para con los indígenas, ¿no es cierto? Cuando se acercaban a saludar, de pronto el prejuicio de tener la mano pues endurecida por el trabajo y tal vez como que pues ese sentimiento de opresión que han vivido mucho tiempo, a veces el complejo de inferioridad le hacía, ¿no? que se envuelve el poncho y que así, no soy digno de saludarle con la mano desnuda, ¿no es cierto? Y por lo tanto tengo que cubrir. Luego, pues, un trato muy cercano, muy amable, pero también concientizador para la gente, ¿no? Ahora, padre Julito, ¿cómo era el trato con los sacerdotes? ¿Cómo les trataba Monseñor Leonidas Proaño a los sacerdotes? Bueno, primero me parece importante esto que acabas de decir, ¿no es cierto? Monseñor trata de vivir con los demás, lo que nos acaba de decir el Papa en la entrevista que sacaron. Hay que saber estar junto al pueblo. Y eso es lo que nos pedía que seamos también los sacerdotes. Bien junto al pueblo. Fue bonito en Guamote por ese enfoque antropológico. Nosotros vivimos 5 años enteros juntos con las hermanas misioneras lauritas, viviendo en las chozas de la gentecita, comiendo lo suyo. No lo nuestro, ni que vamos a llevar cosas especiales. No. Viviendo con ellos, estábamos 15 días, 1 mes, 2 meses en cada comunidad. Y entonces esa cercanía con el pueblo, eso era lo fundamental. Y eso nos pedía Monseñor Proaño. Fíjense que él tenía una idea bonita y eso es el hogar de Santa Cruz.
En el hogar de Santa Cruz no vivía solo el obispo, y no. Había seglares, había sacerdotes. Se trataba de hacer un hogar, y que en eso nos convirtamos. Entonces, me parece que va por allí el asunto, ¿no es cierto? Ahora, es verdad que había sacerdotes plenamente con él y con toda la entrega, y se armó todo un ambiente precioso de gente decidida a estar con la gente y a luchar, especialmente en ese plan de concientización. Pero también había sacerdotes que no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Monseñor les respetó, y aunque no estuvieran de acuerdo y estuvieran hasta en contra de él y hasta con calumnias contra Monseñor, siempre supo respetar y querer. También, por supuesto, que en el sacerdote también descubría a Dios, y por eso podíamos vivir, tratando eso, de vivir una vida de hogar de Santa Cruz, que se llamaba precisamente. Por ahí iríamos, no sé si contesté a medias. No, está muy bien, ¿no es cierto? Si es que pues tenía pues este proyecto, ¿no es cierto?, de estar con la gente, de concientizar a la gente, de escuchar a la gente. Yo creo que Monseñor Proaño, claro, teniendo en cuenta que los sacerdotes pues están como que a disposición, diríamos, del trabajo de la iglesia, a disposición del obispo, pues creo que esa sería la petición, ¿verdad? Que estén con la gente, que sean humildes, que el trato amable, que conozcan la realidad. A mí me parece eso interesantísimo, ¿no es cierto? Porque ahora se carece tanto de esto. Pues yo ahora mirando a veces en los cambios que tenemos como sacerdotes, llegamos a un lado y al día siguiente ya estamos tumbando paredes y poniendo la puerta desde este otro lado. Y lo que hacemos con lo material, a veces hacemos también con la gente, ¿no? Los procesos que a veces se están llevando a cabo, no los tomamos en cuenta, empezamos desde cero, ¿no es cierto? Qué interesante, qué actual que es esta visión, ¿verdad? De conocer primero la realidad. Entonces, yo creo que, pues, entre tantas cosas que les habrá pedido a los sacerdotes, pues, definitivamente, pues, estos aspectos que hemos mencionado estarían como, pues, en la lista de peticiones del trato que Monseñor Leonidas Proaño tenía para con los sacerdotes. Denis. Así es, Luchito. Bueno, padre Julito, yo quería hacerle una pregunta a usted que pasó mucho tiempo con el señor Leonidas, que vivió, estuvo al lado junto a él. Yo quería preguntarle así, ¿qué experiencias nos puede contar con la vivencia de Monseñor Leonidas Proaño? Qué sé yo, por ahí alguna vez se quedaron sin vehículo y tuvieron que caminar, algunas Anecdótico. Algo anecdótico que nos quiera contar, que nos diga, bueno, esto nos pasó y bueno, por la gracia de Dios salimos, o algo así. Bueno, a ver, por la situación que vivimos en Guamote, de estar junto especialmente a los más pobres, sin descuidar a todos los demás del pueblo. Pero el hecho de haber conseguido 65,000 hectáreas en 5 años, es cierto que hubo primero unos 5 años de vivencia con los indígenas y hay una toma de conciencia muy fuerte. Y ya la gente consciente es la que se lanza a luchar por las tierras. Y logramos 65,000 hectáreas en esos años y después las 10,000 más compradas, de tal manera que se quedó ya ya no hay haciendas en Guamote. Ya, pero eso trajo una consecuencia bien honda y delicada,
y yo les defiendo. Y es que muchos blancos mestizos del pueblo de Guamote, que era fundamentalmente no indígena, se quedaron sin trabajo, porque ellos eran los ayudantes de los hacendados, ellos eran los que cuidaban el ganado, los que ayudaban en la comercialización de las haciendas, etc. Eran los mayordomos y se quedan sin trabajo. Eso fue un golpe bien fuerte para los mestizos, llamemos el pueblo de Guamote. Entonces tuvimos un momento fuerte en que nos sacaron de Guamote, nos expulsaron de Guamote al equipo, a los jesuitas y a las hermanas que estaban con nosotros en ese momento, especialmente la hermana Laura, que sigue trabajando por allá ahorita. Bien, pero a lo que voy es a la pregunta que me hacías, ¿no es cierto? Tuvimos que salir de Guamote y allí mismo fue bonito todo ese momento clave de cómo reaccionábamos, qué debíamos hacer, que mismo Monseñor, conversando con él, se fueron haciendo las cosas. Y nos dice, eviten el choque, la pelea, porque hubiera habido un choque muy fuerte. Los indígenas ya con toda la fuerza que tenían, se sentían ya liderados en gran parte, que por eso precisamente hasta lograron las tierras, y logrando las tierras ya somos otros, ¿no? Ya no es el pobre indiecito que se quedó, sino ya, yo soy indio y con orgullo se hablaba de eso. Y entonces podía haber un choque muy fuerte con los del pueblo que querían mandarnos sacando. Y entonces Monseñor Proaño, allá va la anécdota, él lo que nos dijo es, salgan ustedes de allá tranquilamente, pero busquen una comunidad cercana, para que ustedes puedan seguir influyendo también en los del pueblo, controlando un poco la situación por donde está, y al mismo tiempo vean a dónde pueden ir a avanzar. Y entonces vayan cerca. Entonces tuvimos 5 comunidades diferentes, de diferentes sectores, que nos pidieran que fuéramos a vivir allá. Fuimos a vivir apenas a 1,5 kilómetros, y hasta ahora vivimos allí, en la comunidad de Santa Cruz también, pero Del Guamote. ¿Y qué sería? Cuando ya estuvimos allá, ahora pasaron unos 4 o 5 días, que ya estuvimos allá, aparte viviendo ya la situación de expulsión, nos cayó Monseñor. Tuvimos una Eucaristía muy cercana, muy de... A ver, vino primero en plan de decirnos gracias, porque eso es demostrar el estar con lo que el Señor quiere. Agradecernos de eso. Y después, recuerdo una de las preguntas que nos hacía es cómo se sienten. Y una de las hermanas decía que me siento muy dolido, muy dolida, porque nos han calumniado tanto, nos han dicho tantas barbaridades y todo, que se sentía. Y sin embargo le dijo, bueno, estoy bien al principio, ¿no? Monseñor le dice, de verdad está bien. Y él tuvo que confesar. Y entonces, lo hermoso con él, por ejemplo, fue esa Eucaristía en que de un tú a tú pudimos hablar de toda esa realidad, y nos hizo vivir profundamente lo que significaba el sufrir, si te quiere, y dándonos fortaleza para seguir adelante, luchar juntos. En momentos de esos, como el Señor, ha habido lindos, ¿no? En ese sentido. Otro momento clave también como equipo
fue unos, ¿qué sería? 3 o 4 días antes de su muerte. Ya no permitían entrar a verle en la Armenia donde murió Monseñor, pero pidió que sí nos dejara. Y nos dio la bendición. Y la recibimos en ese plan de compromiso, de seguir luchando como hemos vivido, ¿no? Fue lo fundamental. Estás por decir. Sí, qué bonito escuchar con todo ese sentimiento, esa vivencia sin duda es increíble. Y bueno, yo quisiera también como que preguntarle a Miriam, ¿no? Ya con todo lo que hemos escuchado, con toda esa entrega que también el Padre Julio ha dado, con todo ese tiempo que él ha ofrecido al Señor a esta causa, del estar junto al pueblo indígena también. Yo quisiera preguntarle a Miriam, como joven, porque es una señorita que bueno, que igual está empezando en esto de la misión. Ella nos decía al inicio, bueno, que igual quiere incluir o inducirse en esto de la misión y quiere ayudar a más personas. Yo quisiera decirle a Miriam, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué mensaje te ha dejado la vida de Monseñor Leonidas Proaño? ¿Qué aspiras y qué les dirías a los jóvenes? Bueno, en caso de que sigamos adelante como un Señor, con humildad, sinceridad y más sabiendo, más practicando la palabra de Dios con respeto, y les invitaría pues a otros jóvenes, señoritas, que incluyan así misiones, que nos ayuden a dar la mano en las comunidades y seguir valorando estos valores que Monseñor ha dejado, seguir valorando y seguir adelante día a día. Así es, Miriam, sin duda esto es realmente digno de admirar de ti también, porque te has dado esa oportunidad de venir y bueno, y expresarte, ¿no? Porque eso es lo que se quiere, es que las personas se expresen y que las personas digan lo que, o que las personas lleguen a las personas, ¿no? En este caso tú tienes que, como ya los árboles que has sembrado, y los árboles que has sembrado son esas personas que él ha evangelizado, ¿no? Y si no, ustedes y todos nosotros somos de esos árboles que estamos aquí y que tenemos que dar el fruto. De nosotros depende ya dar ese fruto que bueno, que como dicen, el Taita Cura dejó para con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que puedo decir yo después de escucharle, de verle? Cómo transmite ese testimonio, ¿no es cierto? Con qué emoción. El valor de un testigo. No es que me contaron, ¿no es cierto? Es que yo lo viví, yo estuve con él, recibí estas palabras, recibí su bendición, recibí ese ánimo, y precisamente por eso yo en varias ocasiones pues he valorado este momento como único, muy especial, ¿verdad? O sea, estamos con una persona que tuvo la oportunidad de vivir, de compartir, de sentir, de compartir un proyecto, no solamente de estar al lado suyo, ¿verdad? De comer, de servirse algunos alimentos juntos, sino pues de compartir un sueño, porque Monseñor Leonidas Proaño pues tuvo un sueño para Riobamba, tuvo un sueño para la iglesia, y ser partícipe de ese sueño pues provoca esto, ¿verdad? Esto que nos ha expresado, no solamente con sus palabras, sino pues con sus sentimientos, con unas lágrimas al expresar lo que vivió. Bueno, les quisiera recordar a todos ustedes, queridos amigos de Radio Católica Riobamba, quienes nos están siguiendo, que estos programitas lo estamos realizando con motivo del aniversario de la muerte de Monseñor Leonidas Proaño. Pero los católicos, los que creemos en Dios, en Jesucristo, no celebramos pues como tal a la muerte, ¿verdad?
sobre todo celebramos la vida y la resurrección. Por eso, pues en el pequeño afiche publicitario que hicimos en estos días, allí está, celebramos el 33 aniversario de la Pascua de Monseñor Proaño, aquel hombre que se fue, pero que nos dejó pues un legado maravilloso, una responsabilidad tan grande que, pues aunque no lo hayamos podido conocer, pues tenemos la responsabilidad de alguna forma, pues contagiar a otras personas de esto, ¿verdad? De su pensamiento, de su sueño. En tantas ocasiones, a veces de forma irresponsable, escuchamos que pues ya lo que Monseñor dijo respondió a su tiempo, lo que hizo respondió a su tiempo y que ahora pues estamos en otros momentos. Hemos visto precisamente aquí en este programa cómo lo que él hizo en ese tiempo, lo que pensó en ese tiempo, pues lo estamos viviendo también ahora. Son cuestiones actuales, a pesar de que se han dado tantos pasos, por ejemplo, pues sigue faltando la inclusión del mundo indígena en tantos campos, pues el respeto hacia el pobre, hacia su dignidad. ¿Cuántas personas pues carecen todavía de participación? O sea, no les damos la palabra para que se expresen. Por otro lado, pues definitivamente la falta de educación, la falta de salud, la pobreza en la que se encuentran muchas personas siguen siendo desafíos para nosotros, los que tenemos la oportunidad de estar pues en este siglo, en este momento de la historia. Bueno, Padre Julito, le agradezco infinitamente el tiempo, a ver, que creo que nos quería compartir algunos aspectos. Sí, quizás para terminar también esta entrevista tan bonita, y yo diría, los sueños de Monseñor siguen siendo nuestros sueños y creo que son los sueños de Dios. Segundo, ya no somos nosotros los que tenemos que directamente ir actuando. Gracias a Dios, anoche mismo yo tuve una conferencia bonita, una charla, digamos, personal, con algún político de Guamote indígena, en que decía, lo que necesitamos volver a hacer es lo que nos está insistiendo el Papa ahorita, y es buscar un discernimiento. En otras palabras, la misma concientización, pero ya en manos de los propios indígenas, y son ellos los que ya van llevando las cosas. Como iglesia, sepamos ser parte del pueblo, tratemos de ser uno más, vivamos junto con ellos, y ellos son los que tienen que seguir llevando el futuro de lo que son y de lo que tiene que ser el propio Ecuador. Dios te pague. Vale. Muchísimas gracias, Padre Julito, que Dios le bendiga. Y pues a través de mí, yo sé que muchas personas ya lo han hecho, pero yo francamente a nivel personal le agradezco infinitamente por su testimonio, por todo el trabajo que ha realizado durante más de 50 años ya en nuestra diócesis, por esa sencillez, por esa cercanía, por esa amabilidad que siempre ha sido pues su característica. Muchísimas gracias también, Miriamcita, porque, bueno, eso también inspira a otros jóvenes, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que haya escuchado hablar de una persona muy significativa en nuestra diócesis, que lo comente como anecdótico, ¿no es cierto? Que sepa inclusive algunas cosas fundamentales, claves, que fue un hombre humilde, de una familia humilde, que ayudó en el trabajo a sus papitos, y que cuando llegó acá a nuestra diócesis hizo una opción preferencial, y por eso, como el Padre Julito lo señalaba, pues sin excluir a nadie. Pues la opción no significa exclusión, significa darle pues prioridad a quien más lo necesita, ¿verdad? Entonces eso a mí me parece muy significativo, así que
Miriamcita, ánimo en ese propósito de ayudar a otras personas, y qué mejor si una jovencita, una persona que sabe el idioma, que sabe pues muchas costumbres, muchas características de nuestros hermanos indígenas puede hacerlo. Así que muchísimas gracias. ¿Algunas palabritas ya finales que quisiera decir? Bueno, ya para finalizar, quería decir gracias a todos quienes han brindado este espacio para poder participar y que sigan adelante con más informaciones, con más dioses, que sigan adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriamcita. Bueno, Padre Lochito, Julito, Padre Julito, muchas gracias por aportar con toda esa experiencia, con toda esa información, que sin duda solamente con ese poco que escuché y esa anécdota que me llegó, sin duda, es Dios obra, ¿no? Y sin duda como que me inspira a seguir en el camino, ¿no? de Dios, a seguir ayudando. También acá a Miriam agradecerle por darse esa oportunidad de venir, porque hay que tener valor para venir y sentarse y bueno, también querer expresar y decirles a los jóvenes, levantémonos y salgamos y sigamos adelante, ¿no? Les recordamos que estos programitas que vamos a llevar a cabo en el mes de agosto estarán dedicados a actualizar, a compartir estos testimonios acerca de Monseñor Leonidas Proaño en su 33 aniversario de su paso. Monseñor Leonidas Proaño, 33 años de un legado de amor y libertad.